Hola, buenas tardes y buenos días a los que se conecten desde América y buenas noches para cubrir también a los que vean luego este webinar cuando se suba a YouTube. De esta forma cubrimos todas las opciones, ¿vale? Hola a todos, mi nombre es Joaquín Rincón, soy responsable global de la arquitectura de la solución de Document Management en la organización de Manufacturing and Quality en mi empresa, que es Eli Lilly & Company, un laboratorio farmacéutico. Y bueno, quería agradecer a Lead Learning la oportunidad que me da de hablarles esta tarde o mañana o noche, según, de la Enterprise Architecture, ¿vale? Vamos a hablar de la arquitectura tecnológica de los negocios digitales. Nos vamos a centrar específicamente en el campo de la Enterprise Architecture, que podríamos decir que es como la primera división dentro de todo lo que se puede hacer en la arquitectura de sistemas y dentro de todo lo que se llama arquitectura de sistemas. Vale, el webinar va a estar estructurado de la siguiente forma. Vamos a tener pues, unos 30 minutos, más o menos, donde yo hablaré. Este modo del webinar pues, no permite interactuar con el público porque no estáis aquí presentes, así es que yo tendré que hablar durante 30 minutos, pero luego pararemos durante 5 minutos para recibir preguntas y después de esos 5 minutos de parón pues intentaré contestar lo mejor posible a las preguntas o las dudas que surjan. Por favor, os animo a que mandéis todas las dudas y todas las preguntas que se os puedan ocurrir durante la presentación que vamos a hacer. Muy bien, pues ¿qué es esto del Enterprise Architecture? De hecho, si os conectáis a la Wikipedia, veréis que en el propio artículo de la Wikipedia vienen varias definiciones. La definición que da el MIT, la definición que da Gartner, la definición que dan unos y otros. A mí hay algunas que me gustan y hay otras que no me gustan nada, ¿vale? De alguna forma yo aquí lo que intento expresar en esta transparencia es mi idea. ¿Cuál es mi idea del Enterprise Architecture? Bueno, pues es el conjunto de procesos, personas, herramientas, documentos, todas aquellas cosas que me sirven para hacer una gestión estratégica de los recursos de mi empresa. Específicamente estaremos centrándonos sobre todo en recursos de IT, ¿no? De Information Technologies, de tecnologías de la información, que es del área de donde yo vengo. Yo soy informático y en general el mundo este de la arquitectura y del Enterprise Architecture pues, viene extendiéndose desde el mundo de IT a intentar coger otras zonas. Pero la pura teoría dice que un arquitecto empresarial pues podría ayudar a gestionar otros recursos que no tienen solo por qué ser los recursos tecnológicos. Hay un mensaje que repetiré más veces a lo largo de este webinar, que es: si estas son herramientas que nos ayudan a hacer una gestión adecuada de los sistemas tecnológicos y de los sistemas de información que tenemos en la empresa, esto se vuelve mucho más crítico si mi empresa es una empresa que trabaja en este mundo, ¿no? Si es una empresa digital, si es una empresa cuyo core de negocio está relacionado con los sistemas de información, se vuelve mucho más crítico hacer una adecuada gestión de esos sistemas de información. Vale, ¿a qué nivel en general opera el Enterprise Architecture? Normalmente las empresas tienen, digamos, en su estructura un primer nivel donde se enmarcan cosas como la visión, la misión y los valores, ¿vale? Una empresa debe saber qué quiere hacer, cómo quiere hacerlo, en base a qué valores. Bueno, pues a partir de ese nivel una empresa desarrolla estrategias de cómo va a conseguir esa misión y esa visión. Las estrategias normalmente se subdividen en una serie de procesos que me ayudan a cumplir con esas estrategias. Vale, pues en cuanto bajamos de ese primer nivel donde estarían la visión, la misión y los valores, ya empezamos a interactuar con la Enterprise Architecture. Es decir, la Enterprise Architecture se conecta con todo lo que tiene que ver con estrategias, cómo esas estrategias se definen mediante procesos, luego cómo esos procesos se subdividen en actividades y en sistemas que les dan soporte, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues eso, en una estructura empresarial, en cuanto bajamos de primer nivel, ya interactúa la Enterprise Architecture. Hay algunos autores que proponen que los Enterprise Architects deberían formar parte de la organización de estrategia de las compañías y que no deberían estar en IT, porque como veréis, esto está muy relacionado con la estrategia. Y bueno, voy a empezar a hablar, vamos a desarrollar algunas de las herramientas que se usan en Enterprise Architecture, de las herramientas fundamentales, porque solo tenemos media hora, como comprenderéis, tiene que ser un acercamiento somero y ligero a todo lo que es el Enterprise Architecture.
Pero para mí la herramienta fundamental del Enterprise Architecture es lo que llamamos el estado futuro de la arquitectura, o en inglés Future State Architecture, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero me sale decirlo en inglés, FSA o FSI, o Future State Architecture, porque bueno, pues normalmente todo lo que hablo sobre arquitectura empresarial lo hablo más en inglés que en castellano, con lo cual me tendréis que perdonar por los anglicismos. ¿En qué consiste esto del Future State Architecture? Pues básicamente esto consiste en juntarse los Enterprise Architects con el negocio, cuanto más alto mejor en la estructura organizativa de la empresa, Vice President, presidente si está disponible, hablar con ellos y decidir, a ver, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo de la empresa? Cuando digo largo plazo estoy hablando normalmente de un marco temporal de 3 a 5 años, es decir, en 3-5 años, ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer? Y luego esos objetivos, ¿cómo esperamos cumplirlos? Es decir, ¿cuáles van a ser los procesos y cómo van a variar con respecto a los procesos que tenemos actualmente? En algunos casos serán exactamente iguales, en otros casos evolucionarán. Con lo cual hay que comparar cómo hacemos las cosas a día de hoy, cómo queremos hacerlas en ese marco temporal de 3 a 4 años. Luego lo siguiente que necesitamos como un input para estudiar y desarrollar este Future State Architecture es, bueno, cuál es la situación actual de sistemas, es decir, qué sistemas tenemos a día de hoy dando soporte a la compañía. Y luego, por otro lado, cuáles son los principios arquitectónicos, hablaremos un poco más de principios luego más adelante, que voy a aplicar a la hora de desarrollar esa Future State Architecture. Para que esto no sea tan árido, voy a poneros un ejemplo, y es si yo me reúno con el Departamento de Recursos Humanos para ver cómo va a ser el Future State Architecture de Human Resources, de recursos humanos en mi organización dentro de 3 o 5 años, necesito que alguien con suficiente capacidad, es decir, suficientemente alto en la organización de recursos humanos, me diga cómo quieren hacer las cosas en 3 años. Me diga cosas como, por ejemplo, pues mira, la nómina es muy importante, pero no es estratégica. No quiero hacerla yo, quiero poder subcontratarlo y que alguien se encargue de eso. Pero, sin embargo, para mí sí que es estratégico retention, training, talent management. Esos procesos que normalmente la gente de recursos humanos tendrá bien catalogados, lo importante es que nos expliquen cómo quieren hacerlos de aquí a 3 años, merit review, y esa entrada junto con los principios, por ejemplo, queremos regionalizar, queremos reducir el número de soluciones, queremos aprovechar soluciones que ya existan en la medida de lo posible. Eso nos permite crear este Future State Architecture que luego también veremos un poco en más detalle en qué consiste, ¿vale? El Future State Architecture, al final, ¿qué es lo que es? Pues es una visión idealista de los sistemas, y me refiero a todos, me refiero a almacenes de datos, aplicaciones, conexiones entre esos distintos sistemas, infraestructura tecnológica, incluso servidores, data centers, ¿vale? Toda la infraestructura tecnológica, una visión idealista de la infraestructura tecnológica que me va a hacer falta para hacer realidad esa visión que tiene el negocio dentro de 3 o 5 años, ¿vale? Normalmente el Future State Architecture es muy importante tener en cuenta que es una moving objective. Tú nunca llegas a estar en el Future State Architecture, porque lo normal es ir rehaciendo este ejercicio, idealmente cada año, pero por lo menos cada 2 años, de tal forma que el Future State Architecture cambia y aunque tú vas tomando decisiones que te mueven en la dirección marcada por el Future State Architecture, lo normal es que nunca llegues a él, ¿vale? La siguiente herramienta fundamental y que está conectada con la anterior y que me permite llegar a ese Future State Architecture es lo que llamamos el Architecture Review. Por supuesto, parto de una base fundamental que es que mi organización tiene un sistema de governance serio y que se aplica en todos los casos. Es decir, todos los proyectos que tienen que ver con las tecnologías de la información que se hacen en mi empresa pasan en algún momento por un proceso de governance que determina una serie de cosas, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, yo tendré un portfolio de proyectos, tendré un portfolio de soluciones. Los proyectos se transforman en soluciones cuando pasan a través de mi proceso de governance, que por un lado los prioriza, los aprueba, define cómo se deben hacer y los hace, ¿vale? Entonces, uno de los elementos que tengo que tener en este proceso de governance es lo que llamamos el Architecture Review. Frente al Future State Architecture, que es un ejercicio futurista de cómo quiero que sean las cosas dentro de 5 años,
El Architecture Review es, aquí tengo un proyecto real, tengo una petición del negocio que quiere hacer este proyecto ahora, y la revisión de arquitectura lo que va a definir es, vale, te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Te voy a definir el diseño, normalmente a alto nivel, normalmente la revisión de arquitectura no entra al diseño detallado. Te voy a definir el diseño de este sistema que tú quieres hacer ahora. Normalmente los inputs que se tienen para poder definir esta Architecture Review son, por un lado, la Future State Architecture. Una de las cosas que se chequean es que este proyecto está alineado y nos mueve en la dirección marcada por el Future State Architecture. Los siguientes son esos principios de arquitectura que ya aplicamos en su momento cuando hacíamos el Future State Architecture y que volvemos a aplicar en este trabajo de día a día cuando revisamos los proyectos uno a uno. Por otro lado, puede haber otra entrada, como por ejemplo el Technology Roadmap. Por ejemplo, en esta empresa se ha decidido que todos los desarrollos los hacemos en Java. O en esta empresa se ha decidido que todos los desarrollos los hacemos con .NET porque hemos llegado a un acuerdo con Microsoft. Este tipo de cosas, decisiones más o menos generales, también influyen a la hora de qué decisiones se toman a la hora de definir este diseño de este proyecto específico que tenemos entre manos. Pero como veis, el Future State Architecture es una de las entradas, es como si dijéramos el componente ideológico de hacia dónde queremos ir y que nos permite comprobar si un proyecto determinado está alineado o no con esa Future State Architecture. En general, la función del Architecture Review es definir cómo se deben hacer las cosas, no es discutir los qués, ¿vale? Esto es para definir el cómo, no para discutir el qué. Aunque en algún caso, si la verdad es que el proyecto está totalmente desalineado con lo que nosotros conocemos, que es el Future State Architecture, se podría plantear que el equipo de arquitectura incluso retase el hecho mismo de ejecutar ese proyecto. Vale, y he hablado del Future State Architecture y del Architecture Review. He evitado, es profeso, de explicar en qué consisten porque lo voy a explicar ahora, ¿vale? Pues, ¿qué es ese Future State Architecture? ¿Qué es un Architecture Review de un proyecto determinado? Pues bueno, normalmente será un documento o un conjunto de documentos donde revisaremos estos cuadrantes que se ven en la slide que estoy mostrando ahora mismo. Revisaremos los procesos. En el caso de un proyecto específico, revisaremos a ver a qué procesos afecta este proyecto, de qué estamos hablando. Estamos hablando de una solución de nómina, o de una solución de Merit Review, o de una solución de CRM, o de una solución de ERP, lo que sea, ¿vale? Veremos específicamente qué procesos se pretenden cubrir con esta petición específica de un proyecto. En el caso del Future State Architecture, lo normal es que veamos el conjunto de procesos de un área como mínimo. Cuando hablo de un área, pues hablo de recursos humanos, marketing, ventas, producción, I+D. Ese es el tipo de bloque natural para hacer un Future State Architecture, es decir, un conjunto de procesos y un conjunto de soluciones. Pero vamos, en el caso del Future State Architecture tendremos muchas, en el caso de un proyecto tendremos una, pero el tipo de cosas que analizaremos son las mismas. Siguiente cosa que analizamos una vez que tenemos claros los procesos: datos. ¿Qué datos hacen falta para que esta aplicación funcione? ¿Es una aplicación aislada o necesita leer datos de otro sitio? Si necesita leer datos de otro sitio, ¿cómo se los traemos? ¿Vienen a diario o vienen una vez por la semana? ¿Están disponibles de forma constante? Bueno, pues todas las discusiones que tengan que ver con los datos. Al final, los datos es como el flujo sanguíneo en las organizaciones y es muy raro que tengas una aplicación que viva totalmente aislada y que no esté leyendo datos de un sitio o de otro, que no esté leyendo datos de empleados, de ventas, de clientes, lo que os podéis imaginar, ¿vale? Luego, por otra parte, soluciones. ¿Qué tipo de solución vamos a poner para este problema o para este conjunto de problemas si estamos hablando de un Future State Architecture? ¿La vamos a comprar o la vamos a construir? ¿Va a ser una solución web o va a ser una solución tradicional? ¿Va a ser una solución que vamos a desplegar en los dispositivos móviles o no va a hacer falta porque todos los usuarios van a tener un PC? Ese tipo de cosas son las que definen, ¿no?, qué tipo de solución vamos a necesitar. Y por último, con todo lo demás ya he definido qué procesos cubro, qué datos manejo, qué tipo de solución va a ser, viene, vale, qué tecnología voy a usar para desarrollarlo. Aquí es donde entras ya en el detalle de esto se va a hacer en Java, lo vamos a hacer como un conjunto de servicios, con interfaz de usuario, sin interfaz de usuario, la interfaz de usuario va a usar CSS o HTML5, tal. Este es el tipo de decisiones finales.
Normalmente, en un Future State Architecture, excepto que lo tengas muy claro, no se llega a este nivel, porque como estamos hablando de cosas que queremos hacer en 3 o 5 años, lo normal es que yo ahora, salvo raras excepciones, no sea capaz de definir si en 3 o 5 años vamos a seguir desarrollando con Java o con .NET o con Python, ¿vale? Con lo cual, normalmente el Future State Architecture, excepto en algunas cosas que estén muy claras, no suele entrar a este nivel porque esto es algo que ya se decidirá conforme vamos haciendo los proyectos que me mueven en la dirección del Future State Architecture. Ahí veis, conectados a cada uno de los cuadrantes, pues el tipo de preguntas que se pueden hacer en ese cuadrante. Imaginaros que al final yo lo que tengo es un documento con varios cientos de preguntas, cada una conectada con su cuadrante, donde relleno esto. Y además, en los últimos años se ha vuelto muy importante todo el tema de la seguridad. El tema de la seguridad podríamos ponerlo como un cuadrante más, pero la realidad es que la seguridad lo cubre todo. Es decir, la seguridad es importante incluso cuando defino el proceso. Si estoy hablando de la nómina, pues quién ve qué datos y cómo se evita que las personas que no deban verlos no los vean. Si estoy hablando de los datos, cómo los propios datos están securizados, si es que hace falta que eso sea así. Si estoy hablando de la aplicación, qué tipos de controles va a tener. Y cuando llego a la tecnología, por supuesto, también se habla mucho de va a haber un firewall, no va a haber un firewall, voy a tener un certificado, la aplicación va a ser web tradicional, web segura, bueno, todo este tipo de cosas, ¿vale? La seguridad es muy importante y conecta con todos los cuadrantes. Con lo cual, tanto el Future State Architecture como la revisión de arquitectura, pues es un documento donde se discuten todas estas cosas para una o para varias soluciones. Y lo normal, además, en el Future State Architecture es que tenga una serie de mapas donde se muestren cuáles son los componentes fundamentales y cómo están relacionados entre ellos. Vale, más herramientas. Es muy importante, la verdad es que se vuelve incluso crítico, de hecho, casi que estas herramientas que hablo ahora son un paso anterior para poder hacer las otras que hemos visto, es decir, para poder hablar de Future State Architecture veíamos que una de las entradas para poder hacer ese ejercicio es qué soluciones tengo a día de hoy. Así es que el portfolio de soluciones, conocer el inventario de los sistemas que tengo a día de hoy es muy importante. Saber de cada aplicación, en qué servidor corre, dónde está la base de datos de la que lee datos, con qué otras aplicaciones se conecta, esto es muy importante, ¿vale? Es crítico. Por un lado estamos hablando de inventario y por otro lado estamos hablando de mapa de aplicaciones, system blueprint, como lo queráis llamar, ¿vale? Que es donde se me muestran las relaciones entre los distintos sistemas. Como decíamos antes, prácticamente no existen sistemas aislados, prácticamente todos los sistemas tienen alguna relación con algún otro sistema, es muy difícil encontrar utilidad a un sistema que viva completamente aislado, y el mapa de soluciones me muestra las relaciones que existen entre los distintos componentes, entre las bases de datos y tal. Ahí yo he puesto algunos ejemplos que me he inventado sobre la marcha. El dibujo que veis a la izquierda es lo que sería el modelo de datos, ultra simplificado, que me permitiría guardar la información sobre el inventario de aplicaciones. Es decir, tengo que guardar las aplicaciones, tengo que tener información sobre el deployment de esas aplicaciones. Hay veces que una misma aplicación está desplegada en varios sitios, varios países, varios servidores. Hay veces que no, que la aplicación es centralizada y monolítica. Bueno, pues todo este tipo de información es la información que necesito saber. Y cuando digo un inventario de aplicaciones, de verdad, en la medida de lo posible, me refiero a un inventario completo donde tenga información, por ejemplo, quién es el system owner, es decir, quién es la persona de negocio que se considera el dueño de esta solución, cuáles son los procesos de negocio que esta solución gestiona, trata, y para eso normalmente necesitaría haber creado un mapa de procesos de mi organización. ¿Quién es el arquitecto a cargo de esta solución? ¿Quién es el grupo de soporte que me soporta esta solución? Si es comprada, si es desarrollada dentro, si ha sido desarrollada dentro, ¿por qué equipo? Si ha sido desarrollada fuera, ¿qué empresa me la desarrolló? Estamos hablando de un conjunto importante de datos que necesito guardar por cada solución. Estamos hablando pues, en el orden entre los 100 y 200 datos de cada aplicación. Eso, en principio, hacer estos mapas y estos listados de aplicaciones es, voy a ponerlo entre comillas, sencillo, ¿vale?
Yo me pongo, hablo con toda mi organización, me voy a los servidores, hago un listado de lo que tengo ahí y puedo sacar la información, porque esto yo lo construyo a base de sacar información de sitios donde ya está, sitios donde existe. Con lo cual, en principio, solo es cuestión de ponerse, ¿vale? Aquí lo complicado es mantener esta información actualizada. Es decir, que cada vez que se crea una nueva aplicación en cualquier esquina de mi organización, acabe estando en el inventario de aplicaciones y acabe estando en un mapa de soluciones conectado con aquellas fuentes de datos o con aquellas otras aplicaciones con las que tiene alguna relación. ¿Esto cómo se consigue? Pues de nuevo, esto tiene que ser parte de nuestras estructuras de governance, ¿vale? Esto tiene que estar totalmente involucrado y embebido en el governance que tengo para la gestión de IT. Con lo cual, tal y como os decía antes, yo es que parto de la base de que ese governance está, porque si no, todo esto que estamos hablando pues no tiene mucho sentido. Ese governance tiene que estar para que todos los proyectos pasen Architecture Review y no pueda existir la posibilidad de que alguien haga las cosas de forma inadecuada, y para que cualquier proyecto nuevo termine actualizando el inventario de soluciones y el mapa de soluciones tal y como es debido. Principios. Hemos hablado ya de los principios, ¿vale? Hemos hablado en algún momento dado que esta es una de las entradas para mi Future State Architecture. Y también hemos hablado que cuando hago un Architecture Review de un proyecto específico, también los principios de arquitectura aplican. Esto no es más que un listado, no pretende ser exhaustivo, solo son algunos ejemplos de principios que pueden regir y, por supuesto, cada organización tiene que definir los suyos. Por ejemplo, no es extraño tener un principio que diga intentar hacer las soluciones lo más baratas posibles, ¿vale? Si podemos elegir entre una solución A y otra B que tiene la misma funcionalidad y la A es más barata, no es extraño que un principio diga, pues haz la A. Por ejemplo, no es extraño que las organizaciones prefieran usar paquetes que ya existen en vez de hacer los desarrollos internos, ¿vale? También depende de la madurez de las organizaciones, hay momentos en que uno prefiere hacerse los desarrollos internamente, pero eso luego normalmente tiene un coste añadido de soporte y de actualización que, excepto que seas una empresa totalmente dedicada a temas de tecnología, es difícil de asumir y normalmente sale mejor si compras una solución. Pues, por ejemplo, ese puede ser un principio. Si la empresa ha llegado a ese punto de madurez, definir que como principio siempre intentaremos comprar en lugar de desarrollar nosotros mismos. Otro principio muy importante, diseñar para reutilizar, es decir, diseñar pensando que a día de hoy quizá no, pero en el futuro otra aplicación querrá leer los datos que tengo en este nuevo sistema que estoy creando ahora. Minimizar la diversidad tecnológica, es decir, evitar que mi empresa se convierta en una feria tecnológica. Si hemos decidido que en esta empresa se desarrolla en Java, pues vale, intentemos que todas las aplicaciones vayan en Java, porque de esa forma el conocimiento será mejor utilizado que si tenemos una aplicación en Java, otra en Python, otra en .NET, ¿vale? Pongo Java como ejemplo, o sea, da igual cuáles son las decisiones que tomas, pero es mejor minimizar el porfero tecnológico. Si nos decidimos por Oracle o por SQL Server o por MySQL, pues es mejor intentar que todas las aplicaciones que tenemos usen una única base de datos. Eso nos permite que nuestra gente sea más experta en ese tema y controlen mejor. Y podría continuar, ¿vale? Os podéis imaginar. Ya os digo, esta lista no es exhaustiva, puede haber más, puede haber menos. También se pueden priorizar. Lo importante es que los arquitectos, cuando hacen ese Future State Architecture o cuando hacen revisiones de arquitectura, también tengan conocimiento de cuáles son los principios por los cuales se rige la gestión de los assets tecnológicos de la empresa. Y ya estoy terminando, así es que, por decirlo de alguna forma, muy resumido, el Enterprise Architecture, mediante determinadas herramientas, me permite conocer bien el estado actual, o digamos que necesito conocer bien el estado actual, mediante fundamentalmente las dos herramientas que he dicho, aunque puede haber más, que son el inventario de aplicaciones y el mapa de aplicaciones. Necesito saber a dónde voy. A ver, de nuevo, esto es un tema de madurez. Si tu empresa todavía no está en este nivel de madurez, a lo mejor no tienes el Future State Architecture, pero ya tienes los Architecture Reviews. Vale, algo es algo, ¿no? Es decir, lo ideal sería que tuvieras claro a dónde vas para que pudieras asegurarte del alineamiento de los proyectos que haces en el día a día con el Future State Architecture, pero si no tienes ese Future State Architecture, por lo menos haces revisión de arquitectura de los proyectos intentando algunas cosas.
puedes minimizar diversidad tecnológica y eso lo puedes hacer en el día a día, incluso aunque no tengas muy claro a dónde vas, ¿vale? Pero lo ideal sería que tuvieras claro a dónde vas con ese Future State Architecture. Como ya he dicho, el Future State Architecture se mueve, nunca llego a él, con lo cual lo normal es que priorice cuáles son aquellos proyectos, aquellas cosas que me van a dar más valor para moverme desde donde estoy ahora hasta donde quiero estar, con lo cual lo normal es que tenga el Future State Architecture y luego una cierta priorización de las iniciativas fundamentales que se han identificado en él, y por en medio está el proceso que me mueve desde mi estado actual hasta mi estado futuro. Y ese proceso, como ya hemos comentado, lo fundamental es que haya un governance fuerte, bueno, más que fuerte, un governance adecuado, pero normalmente el adecuado es un governance fuerte, es decir, que no permita que se escapen proyectos por las ranuras de la organización, que asegure que hay un architecture review de todos los proyectos y que conlleve la actualización constante de las dos cosas, del estado actual y del estado futuro, que como ya hemos comentado se moverá. Y ya para terminar, lo que os decía antes, una adecuada gestión tecnológica es importante. Cualquier empresa a día de hoy se gasta mucho dinero en tecnología, no se puede funcionar sin tecnología, incluso aunque seas una empresa muy pequeña y te dediques al cultivo de naranjas, ¿no? A mí me venden las naranjas por internet directamente desde el productor y seguro que esa persona que vende directamente tiene beneficios frente a sus competidores agricultores porque él ha creado ese canal. O sea que incluso en los sitios que menos esperarías la tecnología puede dar valor y todo el mundo se gasta dinero en tecnología, pero si eres una empresa donde la tecnología es core, yo sinceramente creo que no te puedes permitir el lujo de no hacer una gestión estratégica de tu IT, y la herramienta fundamental para eso a día de hoy es la Enterprise Architecture, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias y ahora vamos a hacer ese parón de unos 5 minutos para que mandéis preguntas y pues en 5 minutos nos volvemos a conectar para contestar las preguntas que tengáis. Hola, ya estamos de vuelta. Muchas gracias por vuestras preguntas. Tengo aquí 4, no sé si mientras estoy contestando entra alguna más, pero en principio voy a contestar estas. Una de las preguntas nos dice: tiempos del Future State Architecture, debido a que la nueva tecnología puede provocar que 3 o 5 años sea un tiempo muy largo. Es verdad que si un negocio se vuelve muy dinámico y cambia sus procesos o cambia dónde quiere estar en menos tiempo, necesita hacer el Future State Architecture en menos tiempo. Entonces, en vez de 5, estoy dispuesto a decir 3. Pero no creo que el que la tecnología cambie mucho obligue a hacer este ejercicio a menos espacio temporal. Es decir, yo cuando quiero pensar estratégicamente, quiero pensar dónde quiero estar dentro de 3 años. Otra cosa, como ya he dicho, es que no defina, cuando hago el Future State Architecture, hasta el último nivel, las tecnologías que voy a estar usando dentro de 3 años, ¿vale? A día de hoy no estoy en cloud y a lo mejor dentro de un año ya estoy en cloud, o cualquier otro ejemplo, ¿vale? A día de hoy no tengo Big Data, pero en el futuro tendré Big Data o cualquier otra cosa que se ponga de moda por el camino. A día de hoy no estoy virtualizado, en el futuro estaré virtualizado. Pero es que el Future State Architecture no es un ejercicio de tecnología, es un ejercicio de estrategia y de procesos, sobre todo, ¿vale? Con lo cual, vale, puede haber empresas ultra dinámicas que no tengan claro dónde quieren estar dentro de 3 años y tienen claro dónde quieren estar dentro de un año. Pues en ese caso ese es su espacio temporal. Pero sinceramente creo que, vale, 5 para ese tipo de empresas posiblemente es mucho, 3 me parece más razonable. Por debajo de 3 es muy complicado, ¿vale? Sinceramente creo que es complicado poder hacer este ejercicio sin un poco de relax para de verdad pensar dónde quiero estar en esos 3 años. También depende, por supuesto, del tamaño de la organización, ¿vale? Con lo cual, todo es moldeable, pero no creo que el factor sea las nuevas tecnologías o la velocidad a la que se mueve la tecnología actualmente, porque ya digo que el Future State Architecture es sobre todo un ejercicio de estrategia y procesos que implementan esa estrategia. Por otro lado, me dicen que cómo podemos evitar que el governance se vuelva burocrático. A ver, ¿cómo? El governance debe ser ágil, es decir, debe tomar decisiones rápidas. No debería ser normal que yo presente un proyecto y la organización de governance tarde
4 meses en decirme si lo puedo o no lo puedo hacer, ¿vale? Entonces el governance debe ser rápido, pero por otro lado debe ser estricto. Entonces, si burocrático significa lento, estoy en contra. Si burocrático significa que cumplimos con lo que hemos dicho que vamos a cumplir, entonces estoy a favor, ¿vale? Con lo cual, burocrático suena mal y en principio estoy en contra de burocrático. El governance tiene que ser ágil, pero si el governance ha dicho que para hacer un proyecto y poder priorizarlo tiene que venir con un business case, pues tiene que venir con un business case, ¿vale? No entra al proceso de governance un proyecto que no traiga business case. Y si el governance dice que los proyectos tienen architecture review, pues vale, un proyecto podrá ser muy urgente y podremos darle la correspondiente urgencia desde la organización que hace los architecture review para hacerlo más rápido de lo que se suele hacer normalmente. Pero no puede ocurrir que un proyecto pase el proceso de governance sin tener un architecture review, ¿vale? Precisamente pones el governance para controlar tus assets. Si automáticamente en el governance te dejas una puerta de atrás, te estás haciendo trampas al solitario, ¿vale? Con lo cual, si burocrático significa lento, estoy en contra, pero se puede poner un governance estricto, que cumple con todo lo que tenga que cumplir, pero que sea rápido y ágil, ¿vale? Y eso es lo ideal. Por otro lado, me preguntan, ¿cómo será la arquitectura dentro de 20 años? A ver, yo no me atrevo a imaginar cómo va a ser el universo dentro de 20 años, ¿vale? Yo normalmente siempre digo, cuando hablo de IT, y digo, y esto no va a ocurrir nunca, lo cual significa que no va a ocurrir en los próximos 5 años. Es decir, yo jamás me atrevería a hacer una predicción en el mundo de IT que vaya más allá de 5 años, porque nos ha venido demostrando históricamente que nos equivocamos, que siempre nos quedamos cortos en cuanto a las posibilidades que tenemos. ¿Qué tendremos? Bueno, pues tendremos mucha más automatización, tendremos mucho menos desarrollo y tendremos muchas soluciones que, entre comillas, se construyen solas. Tendremos ese nirvana que el SOA nos ha venido anunciando, el Service Oriented Architecture, donde las aplicaciones encuentran solas los servicios y se autoconectan. Pues todo esto ocurrirá de una forma más natural y tendremos que construir muchas menos cosas porque ya estarán ahí como servicios disponibles de forma general para todo el mundo, ¿vale? Esta es un poco la visión que creo en el que nos moveremos en el camino de los servicios, cada vez desarrollaremos menos y nos limitaremos a conectar y orquestar. Creo que esto será lo fundamental, pero no creo que esto sea lo fundamental en 20 años, creo que esto va a ser lo fundamental en los próximos 5, 7 o como mucho 10. A 20 años soy incapaz de verlo. Y aún así, ejercicios como el que estamos hablando creo que siguen teniendo sentido, es decir, pensar en cómo quiero que evolucione estratégicamente mi empresa y cómo IT tiene que evolucionar para dar soporte a lo que mi empresa quiere desde el punto de vista estratégico, seguirá siendo algo fundamental con la tecnología que haya, con las arquitecturas que haya, con los procesos que haya en ese momento y con la capacitación que la tecnología dé a esos procesos. Y por último, la última pregunta es niveles de implicación del negocio. Es decir, cuando hago un Future State Architecture, ¿qué nivel de implicación del negocio necesito? Alta, muy alta, y cuanto más alta, mejor. Yo diría, bueno, lo que en mi empresa llamamos Vice Presidents, no tienen que ser ellos los que van al Future State Architecture, pero tienen que saber que se está haciendo el ejercicio, tienen que estar de acuerdo, tienen que comprar los resultados y tienen que decidir quién va a ser la persona que se va a venir a hacer el workshop del Future State Architecture, que normalmente pueden durar fácilmente una semana. Es decir, quién va a ser una persona que está conectada con la estrategia de cómo evoluciona ese departamento, sea ventas, sea marketing, sea recursos humanos, y que es capaz de dedicarle una semana a este ejercicio. Entonces, no necesitamos Vice Presidents en la sala, pero sí necesitamos Vice Presidents comprometidos y que parte de su compromiso es comisionar a una persona para que por lo menos dedique una semana durante un workshop y luego revisar los resultados. Lo normal es que los resultados del Future State Architecture los revise ese Vice President y diga si está de acuerdo, si le parece bien, si nota alguna incongruencia o si le parece una foto razonable de dónde queremos estar en esos 3 años. O sea, cuanto más alta mejor. No tiene sentido hacer este ejercicio si no hay implicación del negocio, no tiene sentido hacer este ejercicio solo desde IT, que hay gente de IT que conoce muy bien el negocio y que puede más o menos suponer por dónde van a ir las cosas en los próximos 3 años, pero el ejercicio pierde muchísimo valor si no está el negocio totalmente involucrado y compra el hecho de que estamos haciendo este ejercicio y que a partir de ahora nos vamos
a gestionar conforme a este Future State Architecture. Y además diría más, en el futuro hay que tener una especie de steering committee o de escalation process que te permite ir a hablar con el negocio para cuando te llega un proyecto que no está alineado con el Future State Architecture y digas, no, esto no lo vamos a hacer, y si necesitas que lo hagamos tienes que ir a discutirlo con el negocio. Primero tienes que convencer al negocio y cuando a mí el vicepresidente me diga sí, sí hay que hacerlo por esta o esta circunstancia o esta otra, entonces lo haremos, ¿vale? Pero porque llegue la petición sin más, no. Hay que asegurarse de que el negocio también está alineado por su parte. Y nada más, estas eran las 4 preguntas que tenía. De nuevo, muchas gracias a todos por atender el webinar. Espero que os haya sido útil. Como ya he comentado, hemos empezado a rascar la superficie de todo lo que es esto de la Enterprise Architecture y las organizaciones de arquitectura. Podríamos hablar de organización, tipo de personas, perfiles, conocimientos. Hay muchísimo que discutir y, por supuesto, hablar en detalle con algún ejemplo de estas herramientas que hemos hablado. Y bueno, pues ya con un poco de suerte habrá oportunidad en el futuro. Nada más, muchas gracias y hasta pronto.